Hola chicos, muy buenos días. Bueno, perdón, buenas tardes. El día de hoy, pues lamentablemente no pudimos tener nuestra clase de manera presencial. Esto es debido a un motivo que tuve personal. Lamento y les pido una disculpa al grupo. Sin embargo, pues bueno, el día de hoy tomaremos nuestra clase de manera virtual, por lo cual me permitiré darle una explicación que es referente a los temas que hemos estado generando, y por lo cual el día de hoy vamos a iniciar con el tema pruebas de hipótesis. El tema prueba de hipótesis que lo estuvimos checando desde la clase pasada, pero hoy lo vamos a aterrizar y sobre todo a dejar algunos ejemplos. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esto. Bueno, como pruebas de hipótesis, vamos a ir definiendo algunos conceptos que nos van a ser fundamentales dentro de nuestro tema. Primero, tenemos la definición. Como definición, tenemos que es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de la probabilidad que se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado radical o no debe ser, o debe de rechazarse, o si es irradical y debe ser rechazado. Lo que significa es que la prueba de hipótesis nos va a permitir a nosotros, en base a un estadístico, a una población, y dentro de esa población a una muestra, que en realidad el tema muestra es justamente lo que nosotros ahorita deberíamos considerar, el elemento muestra, vamos a subrayarlo aquí, basados en una evidencia muestral, se dan cuenta, en la teoría de probabilidad, nos dice. Entonces, para esto, ahora tenemos que tener en consideración, pues, algunos elementos, ¿no? Elementos que nos permitan a nosotros, pues, hacer este postulado que acabamos de hacer. Ok, bueno. El primer elemento que debemos considerar sería, en un trabajo de investigación se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes. La hipótesis nula denotada por H0 y la hipótesis alternativa, que lo vamos a representar con H1, o hipótesis de investigación. Entonces, fíjense cómo, bueno, trataré de explicar esta parte. Siempre que en una investigación nosotros vamos a trabajar, se van a plantear dos hipótesis. Ya habíamos visto la parte teórica del H0 y del H1. El H0 es una hipótesis que se genera para causar error, o para que sea descartada, la hipótesis H0. Pero tenemos una hipótesis llamada hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, que es la que está proponiendo nuestro investigador, la que requiere ser comprobada para validar nuestra investigación. Entonces, aquí tenemos este tema. Siempre, siempre en cualquier trabajo de demostración de hipótesis vamos a tener estas dos hipótesis. La hipótesis H0 y la hipótesis H1. Otro elemento, otro punto a destacar y que tenemos que tener en consideración es el análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se pueden aceptar o no la hipótesis nula H0. Entonces, fíjense cómo esta parte es importante. En base a los datos estadísticos, es decir, a los resultados que nosotros vayamos a obtener en cuestión de la aplicación de nuestras fórmulas, podremos tomar una decisión para poder aceptar o no la hipótesis de este caso. Bien, otro elemento que tenemos, otro punto importante, perdón, sería, fíjense, cuando se rechaza la H0, significa que el factor estudiado ha influido significativamente en los resultados y se acepta la hipótesis alternativa H0. H1, perdón. Entonces, obviamente, si nosotros al momento de proponer una hipótesis H0, que va a tender al error, y con el objetivo fundamental de poder aprobar o validar lo que sería nuestra hipótesis alternativa H1, pues si se acercan los valores H0, pues se da por ende que
hipótesis planteada o hipótesis alternativa va a ser válida y por lo cual se tendría a aceptar. Ajá. Luego tendremos, nos dice que es importante el siguiente punto. Entonces vamos a ponerlo aquí. Dice, es importante tener en cuenta que la hipótesis de investigación debe coincidir con la hipótesis planteada o en este caso la hipótesis alternativa. De esta manera es que nosotros vamos a poder hacer la validación de nuestro planteamiento de hipótesis. De lo contrario, entonces podríamos proveer de una hipótesis alternativa nuevamente en el planteamiento de nuestra investigación. Ahora, algo importante o algo más que tenemos que considerar son plantear una hipótesis de investigación que coincida con el H0 supondría una aplicación incorrecta del razonamiento estadístico. Significa en este caso que si nuestro análisis de nuestras fórmulas al momento de la aplicación hacen una tendencia hacia la hipótesis H0 o la hipótesis de error, y esta se valida en ese sentido, pues estamos haciendo o se tendría como conclusión que la hipótesis no debe ser aceptada o se debe replantear nuevamente. Ahora bien, el siguiente punto nos dice, la hipótesis es un elemento que condiciona el diseño de investigación y responde provisionalmente al problema, que es el objetivo de la investigación. Entonces, fíjense, la hipótesis condicional nos va a mostrar el diseño de nuestra investigación y cuál es el objetivo justamente por el cual deseamos hacer la validación de ella. Y bueno, finalmente, el punto sería, el propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto, es decir, nuestra hipótesis o nuestro punto hipotético, debe aceptarse como verdadero en base a la evidencia muestral. ¿Qué es la evidencia muestral? Hacia los datos estadísticos una vez encontrados de cada uno de estos. Ahora bien, para que nosotros podamos tener estos datos estadísticos, vamos a plantear algo que se le conoce como pasos para la prueba. Vamos a nombrarlo aquí como pasos para la prueba de hipótesis. Pasos para la prueba de hipótesis. Fíjense. Entonces, ahorita lo vamos corrigiendo. Pues, perdonarán, pero bueno, aquí no pasa nada. El primer paso, vamos a llamarlo como paso 1. Fíjense. Paso 1 sería plantear, bueno, vamos a nombrarlo como el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. Y para poder hacer esto se tiene de 3 situaciones. Aquí le vamos a poner entre paréntesis coma y vamos a ponerlo considerar 3 situaciones. Entonces, un tantito para... Es que está en idioma inglés y por eso me marca los errores ortográficos, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿cuáles serían esas 3 situaciones, chicos? Las 3 situaciones que necesitamos plantear es, vamos a nombrarlo por acá, fíjense, voy a poner aquí situación 1. Vamos a nombrar. Situación 1. 1. ¿Cuál es la situación 1?
La situación 1 es cuando la hipótesis, siempre vamos a tener una hipótesis H0, que sería nuestra hipótesis de error, y vamos a tener una hipótesis H1, que es nuestra prueba de aceptación, o la hipótesis que el investigador está planteando. En este caso, la situación es cuando nuestro promedio, fíjense, H0, el promedio muestral, lo vamos a poner como X testada, va a ser igual a el promedio de la población. Y el H1 nos va a decir que es el promedio, va a ser igual, va a ser diferente, perdón, diferente de el promedio de la población. Entonces, a esta X testada nosotros le vamos a llamar media muestral. Vamos a llamarla aquí, media muestral. Y a este mu que tenemos por acá le vamos a llamar promedio de la población. Promedio de la población. Este es nuestros elementos de la población. Entonces, fíjense, hay que tener muy en cuenta estos datos. Este es nuestro primer dato, nuestra primer planteamiento. Ahora, también vamos a tener nuestro segundo planteamiento cuando, vamos a nombrarlo acá como paso número 2, o el segundo momento, lo voy a llamar cuando la hipótesis H0, bueno, un tantito, vamos a quitarlo. Cuando H0, cuando H0, por ejemplo, vamos a ponerle 2 puntos. Cuando H0, la media muestral, que sería X testada, el promedio muestral va a ser menor o igual, siempre el H0 va a ser menor o igual que el promedio de la población, que será mu. Y entonces la hipótesis H1, en este caso, H1, va a ser igual a la media muestral, mayor, cuando sea mayor que el promedio poblacional. Este es el caso número 2. Y bueno, en la situación número 3, la vamos a nombrar por acá, va a ser cuando H0, tengo aquí H0, el promedio, la media muestral va a ser mayor o igual que que el promedio de la población, que mu, y que la hipótesis H1, entonces va a ser X media muestral menor que el promedio de la población. Entonces, fíjense, siempre en este caso vamos a tener 3 elementos principales. El paso 1, hay que considerarlo, cuando la media poblacional es igual al promedio de la población. Ese es el caso 1. O cuando la hipótesis alternativa, en este caso, la hipótesis H1, nos dice que la media muestral es mayor que el promedio poblacional. O en su defecto, el caso 3, cuando el análisis de la hipótesis alternativa nos dice que la media muestral es menor que nuestro promedio poblacional. Entonces, considerando estas 3 alternativas, nosotros es que vamos a poder decidir qué tipo de situaciones son las que nos van a llevar a usar las fórmulas. Entonces, fíjense, ya tenemos esta parte. ¿Ok? Ahora,
vamos a determinar, vamos a poner paso 2. Fíjense. Ya vimos el paso 1, que el paso 1 fue planteamiento de la hipótesis nula y alternativo considerando estos 3 elementos. El paso 2, entonces va a ser elegir el nivel, de significación. Y ese está dado por mu. Y lo voy a poner así para poderlo dibujar. Fíjense. El nivel de significación. Aquí. Poner. Es alfa. Nivel de significación está dado por alfa. Voy a dejar acá. Alfa. Ahora, ¿cómo se define o cómo vamos a poner como elemento el nivel de significación? Bueno, pues es sencillo, no es tan complicado. Se define así, vamos a ponerle, se define así a la máxima cantidad de error, a la máxima cantidad de error que estemos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis. Investigador. Entonces, fíjense, alfa, alfa nos va a representar la máxima cantidad de error permisible o permitido para que nosotros al momento de hacer nuestro análisis estadístico, el uso ya de nuestros números o nuestras fórmulas, nos permita dar como válida nuestra hipótesis alternativa. Eso es lo que significa alfa. Es la máxima cantidad de error que podemos permitir para poder aprobar nuestra hipótesis. De alguna manera podríamos decirlo que es como la tolerancia que le vamos a dar a nuestros datos, a nuestro cúmulo de información que estamos generando. Ahora bien, en este caso hay que tener en cuenta la siguiente nota, vamos a ponerlo aquí. En los sistemas biológicos, es decir, en los sistemas biológicos, siempre, vamos a ponerle, se trabajará con alfa, en este caso, con alfa, aquí le voy a poner alfa, igual a 0.05. O, vamos a ponerlo, o en su forma porcentual, el 5% de tolerancia. O sea que pues, si estamos haciendo un análisis estadístico, lo que vamos a tener va a ser nuestro medio, es un 5% como tendencia, sistemas biológicos, no más. Ahora bien, este fue nuestro paso número 2. Ahora vamos a definir al paso número 3. Fíjense, ya llevamos, vamos a poner paso 3. 1. ¿Qué es el paso 3? Elegir el nivel, paso 3, determinar la zona de aceptación. Vamos a poner, determinar la zona de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Entonces, aquí le vamos a poner HC.
Ajá. Vamos a ver si le podemos dar insertar inicio, un subíndice H0. H0. Ajá. ¿Cómo vamos a determinar esto? Bueno, chicos, en esto hay que tener mucho cuidado y prestar atención a lo siguiente. También tenemos tres situaciones en las cuales debemos considerar este análisis en cuestiones de cómo vamos a estimar la zona de aceptación. Bueno, fíjense, se hace de manera gráfico. Vamos a poner el primer caso. Vamos a poner primer caso. El primer caso. El primer caso va a ser cuando tengamos un sesgo de esta manera. Voy a poner una línea así y voy a trazar una curva más o menos así. ¿Ah? Y entonces, fíjense, voy a considerar a esta parte más o menos como por aquí hasta acá y de aquí a acá como la zona de rechazo. ¿Okay? Lo voy a pintar. Toda esta zona de mi gráfica va a ser la zona de rechazo. Ajá. Esta zona. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Para ponerlo, yo le voy a poner a esto, a esta parte, zona de rechazo. Ajá. En este lado, la zona de rechazo puede ser positiva y de este lado, zona de rechazo negativa. Ajá. Negativa. Ahora, esta parte del medio le vamos a llamar zona de aceptación. Esta parte que tenemos aquí, le vamos a llamar zona de aceptación. Zona de aceptación. Ajá. Ahora, en el primer caso es sencillo. ¿Por qué digo que es sencillo? Porque vamos a tener o vamos a considerar nuestra zona de rechazo. Normalmente se plantea con Z. Ya más adelante explicaré qué es esta Z o qué representa nuestra Z. Pero en este caso vamos a tener que para el primer caso la zona de rechazo Z va a estar desde menos 1.96, es un valor ya estimado, y del lado del rechazo positivo vamos a tener a un más, o en este caso del lado positivo, 1.96. Ajá. Esto es lo que representa. En cuestiones de probabilidad, esta zona nos dice que la probabilidad de rechazo en este caso sería del 0.025. Esto, 0.25. Perdón. Ajá. Entonces, fíjense, del 0.25. ¿Ah? Y también de este lado, ¿no? En la zona de rechazo, es del 0.25. 0.25. Ahora bien, pero este es el primer caso. Ajá. También vamos a poder estimarlo, fíjense, para un segundo caso. Voy a poner aquí caso 2. Caso 2. Y el caso 2, vamos a tener nuestra misma gráfica. Fíjense, lo voy a iniciar. Nuestra misma gráfica. Y vamos a tener nuestra zona de rechazo.
entonces pintada aquí abajo. Voy a pintar. Y de este lado. Pero el caso 2 es cuando en la zona de rechazo positiva, tengamos una probabilidad del 0.5. 0.05. Y esto nos va a pertenecer a tener una Z que va a ser igual a, en el lado positivo, más 1.64. 1.64. Ese es el caso 2. Cuando nuestra zona de rechazo, en este caso del lado positivo, está en 0.05 y lo que nos va a representar tener a Z en 1.64. Ese es el caso 2. Y el caso 3, fíjense, el caso 3, vamos a tener aquí, caso 3, igual, tenemos nuestra gráfica y voy a poner por aquí, sube, baja, baja. Pero en el caso 3 es cuando la zona de rechazo está del lado negativo. Mira, se encuentra acá, en el lado negativo. Vamos a pintar esta zona. Y entonces, en este caso, para esta zona, vamos a tener una Z. Z va a ser igual a... Z va a ser igual a 1.64 menos 1.64. Este es nuestro caso número 3. Entonces, fíjense, vamos a tratar de poner aquí. Fíjense, tenemos el caso 1, cuando nuestra zona de aceptación está al centro, tenemos zona de rechazo tanto negativa como positiva, y también está validada entre el 0.025. Eso nos va a representar en Z menos 1.96 y del lado positivo Z en 1.96. En el caso 2, cuando estemos del lado de la zona de rechazo positiva, acá le vamos a poner, ¿no?, zona de rechazo positiva, y que esté en 0.5 y Z nos va a valer 1.64. Y finalmente, el caso 3 es cuando del lado de la zona de rechazo nos dé negativo. Y entonces tengamos en este caso, vamos a poner zona de rechazo. Zona de rechazo que está acá, y este es menos 1, menos 1.64. Cualquier valor que esté desde el lado negativo va a tender hacia la izquierda. Aquí es lo que hay que considerar. Esos son los 3 casos que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer esto. Ok. Ahora bien, ya que tenemos nuestras gráficas, o ya podemos determinar nuestras gráficas, ahora, fíjense, vamos a pasar a nuestro paso número 4. Paso 4, que será determinar la función pivotal. Determinar la función pivotal. ¿Qué es la función pivotal? Bueno, pues fíjense, así como acabamos de asignar 3 casos a nuestra situación, vamos a asignar 3 casos para determinar nuestra situación, nuestra función pivotal. Entonces vamos a poner en el caso 1, cuando nos ocurra el caso 1. Fíjense, ¿cuándo va a ser caso 1? Voy a ponerlo con blanco. Aquí lo voy a poner. Caso 1. El caso 1 es cuando el tamaño de la muestra N sea mayor que 30 elementos. Así.
Cuando el tamaño de la muestra, que es n, sea mayor a 30 elementos, entonces vamos a tomar este caso 1. Y en esto vamos a determinar que la función pivotal está representada por z. Z va a ser igual, a la fórmula de la media. Fíjense, el promedio de la muestra, que es la media, menos el promedio de la población, que está representado por mu. Todo eso entre la varianza de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, del número de elementos de la muestra. Esta es la fórmula que nosotros vamos a tener que considerar en el caso 1, pero es sumamente importante subrayar que esta la vamos a ocupar cuando el tamaño de la muestra sea mayor a 30. Vamos a poner rápidamente, X testada nos está representando promedio de la muestra. Promedio de la muestra. Ok. Luego vamos a tener a mu, y mu nos va a representar el promedio de la población. Promedio de la población. Y luego tenemos la varianza. Hay que calcular la varianza de la muestra. Varianza de la muestra. Y finalmente tenemos a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Raíz. Vamos a poner raíz. Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Es lo que significan estas letras. Esta fórmula es sumamente importante. Aquí, fíjense, lo voy a poner. Porque tenemos que, fíjense, Z, que es el valor que estamos buscando, porque es el lado de la zona de rechazo, acuérdense, va a ser igual a el promedio de la muestra menos el promedio de la población entre la varianza de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero esto lo vamos a considerar solamente cuando el tamaño de la muestra sea mayor que 30. Es nuestro caso número 1. Ahora bien, vamos a tener el caso número 2. Fíjense, caso 2. Vamos a poner. Caso 2. Voy a subrayar, ¿no? Y lo vamos a poner así. Que nos vea bonito. Caso número 2, para que ustedes no se vayan a confundir. Ahora bien, ¿qué va a ser el caso 2? El caso 2 va a ser cuando el tamaño de la muestra sea menor o igual. Aquí le vamos a poner. Cuando el n sea menor o igual que 30 elementos. Es el caso 2, cuando sea menor o igual que el caso 2. En este caso ya no va a estar en función de z, sino va a estar en función de t. Y esto va a ser igual a t, otra vez, al promedio de la muestra menos el promedio de la población, otra vez, entre la varianza sobre la raíz de n. Podrían decir, es la misma que el otro, profe. No, porque a este le vamos a agregar n menos 1, por GL. ¿Qué es GL? Los grados de libertad. Vamos a poner. Grado de libertad. Ahí está, grados de libertad.
Entonces, la fórmula es esta. La vamos aquí a subrayar. ¿Ah? Hasta aquí. Y tomar en consideración esto, sumamente importante. El caso 2 nos va a representar cuando el tamaño de la muestra sea menor o igual que 30. Fíjense, acá tenemos el caso 1, cuando n es mayor a 30. El caso 2 es cuando n es menor o igual que 30. Y el caso 3 lo vamos a dejar por acá. Fíjense, lo voy a poner caso 3. Caso 3. Vamos a marcar para saber que en nuestro caso no. ¿Ah? Y el caso 3 es para las proporciones. Fíjense. Le vamos a poner aquí cuando el caso 3. El caso 3 es cuando es para proporciones. Cuando es para proporciones. Lo voy a subrayar, proporciones. Y otra vez está en función de z. Z va a ser igual a P menos P mayúscula menos P minúscula, entre la raíz de P por Q entre N. Esta es nuestra fórmula. ¿Ah? ¿Qué es P mayúscula? P mayúscula es la proporción de la muestra. Proporción de la muestra. Ajá. P minúscula es la proporción de la proporcionalidad de la muestra. Proporción proporcional de la muestra. Y finalmente, P, la otra P, que está dentro de la raíz, es la probabilidad de ocurrencia. P raíz, esta es probabilidad de ocurrencia. Ese es nuestro caso número 3. Ajá, la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ya tenemos definido hasta nuestro paso número 4. Ahora bien, ya que tenemos esto, fíjense, acá estoy llevando el apunte, no crean que no, acá estamos llevando el apunte. Ahora bien, vamos a nombrar el paso 4, el paso 5, perdón. Paso 5. ¿Qué es el paso 5? El paso 5 será, ahora sí, el cálculo de la función pivotal. ¿Ah? Vamos a aplicar nuestras fórmulas. Y aquí vamos a poner, se tomará o se toma la fórmula correcta de la información obtenida y se genera el valor de Z. O sea, el valor de Z. ¿No?
Este es lo que necesitamos. Bien, le voy a dar un poquito de eso. Entonces, se toma la fórmula correcta de la información obtenida y se genera el valor de Z. Lo acabamos de ver acá. Tenemos todas estas fórmulas, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3, dependiendo del caso que nos toque, pues obviamente es lo que nosotros necesitamos considerar. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo de aplicación de esto para que nosotros podamos ver su forma en lo que nosotros lo vamos a contemplar. Ejemplo, fíjense, le voy a poner ejemplo. Si deseamos realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional, para la media poblacional de los estudiantes de Cuba y planteamos la hipótesis de interés de que la edad es diferente de 25 años, ¿no? De 25 años. Fíjense, nosotros estamos, o bueno, en este caso el investigador está proponiendo una hipótesis que nos dice que la edad de interés de la mayoría, en este caso de un grupo poblacional del Centro Universitario de Los Ángeles, es de 25 años. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Dice, posteriormente tomamos una muestra de 40 alumnos y encontramos que el promedio de edad es de 22.5 años. Ese es el promedio de edad. Con una desviación de 4.5 años. Entonces, fíjense. Aquí ya tenemos los datos que nos están proponiendo. Acá los dejo. El ejemplo. Dice, si deseamos realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional de los estudiantes de Cuba y planteamos la hipótesis de interés de que la edad es diferente de 25 años, se toma una muestra de 40 alumnos y encontramos que el promedio de la edad es de 22.5 años con una desviación de 4.5 años. Nos piden encontrar el valor de aceptación o de rechazo de nuestra hipótesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nos vamos a todos los casos, a cada uno de los pasos que tenemos, lo primero que debemos hacer es, ya tenemos los datos, tenemos ahí en nuestros diagramas, y lo que vamos a analizar, por ejemplo, es cuánto es mi muestra, cuántos alumnos tengo, cuánto es el tamaño de la muestra. Fíjense que el tamaño de la muestra nos dice que es de 40 alumnos. Entonces, si mi tamaño de la muestra es de 40 alumnos, perdón, por acá lo voy a ver, fíjense, que determina la función pivotal, y la función pivotal cae en el caso 1, porque el caso 1 nos dice que cuando el tamaño de la muestra n es mayor a 30, y entonces vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, fíjense, a ustedes la tienen por ahí, yo la voy a volver a escribir acá para que no nos muestre. Pero entonces, nuestra función pivotal sería, fíjense, nuestra función pivotal sería Z es igual a la media menos el promedio entre la desviación estándar
entre la raíz cuadrada de n. Ajá. Si nosotros aplicamos esta fórmula, fíjense, ya casi tenemos, o más bien tenemos todos los datos aquí en la redacción de nuestro ejercicio. Normalmente no es tan sencillo, pero bueno, de manera de ejemplo, pues tenemos los datos todos a la mano. Nos dice que la media, fíjense, la edad promedio nos están dando, esa es la media, entonces tenemos 22.5 años, esa es nuestra edad promedio. Ahora, menos el tamaño de la muestra, que en este caso es el promedio de la muestra que nosotros queremos que sea, son 25 años, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Ajá, eso es lo que la hipótesis nos está proponiendo. Entre la desviación estándar, pero la desviación estándar nos están diciendo que es de 4.5. 4.5 entre el tamaño de la muestra. Este es raíz de 40, que es nuestro tamaño de la muestra. Si yo aplico con mi calculadora estos resultados, nos quedaría que arriba 22.5 menos 25 me queda menos 2.5. 2.5 arriba. Y abajo, si hago la operación 4.5 entre raíz de 40, me debería quedar 0.75. Ahí está. Entonces, si ya hago la división, entonces me quedaría z va a ser igual, en este caso, a menos 3.51. Menos 3.51 el valor de z. Este es el valor que ahorita estaba esperando. Ahora, este valor es sumamente importante. ¿Por qué? Porque fíjense, ya que encontré el valor de z, hasta lo voy a subrayar esto que acabo de hacer en otro color. Voy a ir a buscar acá arriba, donde hice mi análisis de esto, de las zonas de rechazo. Fíjense que nos decían que teníamos 4 casos. Cuando z era igual a menos 1.96, que teníamos zonas de rechazo positivas y negativas, zonas de rechazo solo positivas o zona de rechazo negativo. En este caso yo tengo esto, tengo una zona de rechazo negativa porque z es igual a menos 3 punto y algo, 3.51. Entonces el gráfico que debo generar es algo similar a mi caso número 3, al caso 3. Entonces fíjense, me voy a ir para acá abajo y entonces yo voy a graficar. Fíjense, voy a poner mi flecha acá. Aquí va a estar así. Inicio con mi gráfica de campana y se va hasta acá. Entonces, voy a ilustrar mi zona de rechazo, que es toda esta zona. ¿No? Toda esta zona es mi zona de rechazo. Entonces, si nosotros contemplamos, imaginen que mi valor está más o menos aquí, en este punto está el menos 1.96 que nos daba nuestra gráfica del caso 3. Pero nuestra z salió menos 3.51. Si está menos 1.96, vamos a suponer que está casi pegándolo a menos 2, menos 3, menos 3.5, menos 3.51. Entonces, nuestro valor de z encontrado, nosotros lo tenemos más o menos hasta acá. Menos 3.51, que es lo que acabamos de encontrar. Ajá. Ya lo voy a marcar tantito para que no lo confundamos. Bien. Acá. Entonces, este es el valor que ya nos daba nuestro gráfico, ese no, ahorita no lo considero, pero es mi zona de rechazo. Ajá. Ahora, a este nosotros lo vamos a denotar como R, ajá, que sería zona de rechazo de H0. H0. Ajá. Que en este caso, nosotros es menor al 0.025 o es igual a 2.5%. Es menor. Ajá.
Pero mi zona de aceptación, que es este RA, la zona de aceptación, donde está mi hipótesis H1 o mi hipótesis alternativa, está, fíjense, dentro de un rango del 0.95%. Ajá. Lo que me va a determinar que en conclusión, en conclusión a este ejercicio, como mi valor de la zona de rechazo, fíjense, de H0 está todavía con tolerancia hasta acá abajo, 3.51, yo puedo concluir que la hipótesis es aceptada. Pero en base a un análisis estadístico. Ahora sí, todo eso lo hicimos para contemplar nuestro análisis estadístico. Entonces, fíjense cómo este ejemplo, aquí se lo voy a poner, se lo voy a dejar con calma, para que ustedes lo puedan ir generando. Ajá. Y ya lo tenemos, ya tenemos nuestro análisis estadístico. Y este es el tema que estamos viendo, chicos. Recuerden, es pruebas de hipótesis. Desde acá vimos algunas definiciones, pruebas de hipótesis, y luego ya tenemos nuestros datos, nuestras fórmulas y nuestros datos. Entonces, de aquí vamos a partir para poder hacer los ejercicios de pruebas de hipótesis, y les dejaré en plataforma lo que va a ser un ejercicio justamente de prueba de hipótesis, algo sencillo, para que ustedes lo puedan interpretar y entonces hacer su análisis. ¿De acuerdo? Pues espero que este video generado para ustedes les sirva de ayuda y lo tengan siempre presente dentro de sus apuntes. Les pido que ustedes también generen su propio apunte en su cuaderno, porque pues de ahí vamos a tener en nuestra próxima sesión presencial, pues ya se los estaré revisando y daré participaciones para quien tenga el apunte de la clase del día. ¿De acuerdo? Pues éxito y excelente día.